Buenas noches, maestro, y les voy a hablar sobre la morfofisiología y embriología. Primeramente, sobre la etimología de la palabra morfofisiología, que se divide en tres partes, que es morfo, fisis y logos, teniendo cada uno un significado. En el caso de morfo, significaría la forma, fisis, naturaleza, y logos, el estudio, teniendo así el significado de estudio de la forma de la naturaleza. Bien, empezaremos hablando sobre los niveles de organización de los seres vivos. Primero, vamos a hablar sobre la molécula, que un conjunto de este nos daría una célula, un conjunto de células, un tejido. Un conjunto de tejidos nos daría un órgano, como el corazón, por ejemplo. Un conjunto de órganos, un sistema, y un conjunto de sistemas, un organismo. Bien, ahora, en el caso de organismo, la forma anatómicamente, hablaré sobre los cortes. Primero sobre el transversal, que en este caso se va a dividir en cefálica y en caudal. Este sería el corte transversal. Ahora, el corte sagital, que va desde acá hasta acá. En que esta parte, el lado derecho de nuestro ser humano, sería el proximal y esta parte el distal. Este sería el corte sagital. También hay que tener en cuenta que nuestro híbrido, nuestro humano, está en una posición anatómica. Bien, ahora para el siguiente corte tendremos el corte que va desde acá hasta allá, conocida como el coronal. La parte trasera o la espalda es la parte posterior y la parte facial delantera sería la anterior. Bien, ahora vamos a hablar en histología sobre los tejidos epiteliales. Primeramente tenemos el tejido epitelial plano, que acá tiene solo un núcleo centrado y como el mismo nombre lo dice, es plano, que de una sola capa de células planas, que son funciones de revestimiento, lubricación e intercambio de sustancias. Luego el epitelio cúbico, que es una capa única de células que forman un cubo. Este se encuentra en lugares como los túbulos renales, los folículos tiroides y los conductos de glándulas, realizando la función de secreción, absorción y excreción. Luego los tejidos epiteliales cilíndricos simples o epitelio cilíndrico simple, que es una capa única de células más altas que anchas. Estos se encargan principalmente de la absorción y secreción de sustancias. Y luego, último, los cilíndricos ciliados. Este es un tejido que recubre ciertas partes del cuerpo, como el aparato reproductor femenino, y está compuesto por una única capa de células altas y cilíndricas que presentan cilios. Los cilios vendrían a ser estos tipos pelitos que están encima del epitelio. Ahora el plano estratificado. Primero el queratinizado. Bien, este tejido es de defensa que cubre superficies del cuerpo como la epidermis de la piel, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Luego tenemos el plano estratificado no queratinizado. Acá es un tejido formado por varias capas de células, siendo las más superficiales aplanadas y conservando sus núcleos. Esas vendrían a ser las superficiales, serían más aplanadas. Luego los cúbicos estratificados. Acá es un tipo de tejido epitelial poco frecuente que consta de dos o tres capas de células cúbicas. Ahora los cilíndricos estratificados, que es un tejido poco común que se encuentra en la conjuntiva ocular, la faringe, la epiglotis, el ano y los grandes conductos excretores de glándulas. Además de partes de la uretra masculina. Se caracteriza por tener varias capas, donde las más superficiales son de forma cilíndrica y es resistente, útil también para la protección y secreción de mucosas. Bien, ahora quería hablarles sobre la homeostasis. Acá la homeostasis es la capacidad del organismo para mantener su medio, en otras palabras, un equilibrio. Primero tenemos
el estímulo, que es la variable que se desvía del punto de ajuste ideal. Acá la imagen nos muestra dos escenarios. El lado izquierdo, que es el calor, y el lado derecho, el frío. En el calor, el estímulo aumenta, es un aumento de la temperatura corporal, por ejemplo, por el ejercicio o el calor ambiental. El lado derecho es por el frío. El estímulo es una disminución de la temperatura corporal, por ejemplo, por el frío ambiental. Luego tenemos los receptores o sensores. Es el componente que detecta el cambio. En la regulación de la temperatura, los receptores o sensores son las terminaciones nerviosas en la piel y el cuerpo que monitorean las variaciones térmicas. Y por último, el control, el centro del control. Este es, por decir, el termostato del cuerpo. El centro de control, mostrado en este caso como el cerebro, recibe la señal del receptor. En el caso de la temperatura, el hipotálamo en el cerebro es quien compara la información con el punto de ajuste, que en este caso sería 37 grados centígrados, y determina la respuesta necesaria. En ambos casos, la respuesta, que es la sudoración o escalofríos, tiene el efecto de cancelar el estímulo, el calor o frío, manteniendo así la homeostasis o el equilibrio interno. Bien, ahora sobre la parte de compartimentos líquidos. Primero tenemos el intracelular, que como el nombre lo dice, es dentro de la célula, que en este caso es un 40% de compartimento de agua. Y el extracelular, que es fuera de la célula, que en este caso sería un 20%. En el extracelular se va a dividir en dos partes, que es el intersticial y el plasma. El intersticial siendo un 15% de agua y el 5% el plasma. También acá el compartimento de agua depende también de la edad. ¿A qué me refiero con esto? Que en relación con el peso corporal varía significativamente con la edad y el sexo. Esto principalmente se debe a los cambios en la proporción de masa magra, que en este caso serían músculos o órganos que contienen mucha agua, y tejido adiposo graso, que contiene poca agua. Primero, en un recién nacido sería un 75 a 80% de agua total, de agua corporal total. Tienen la mayor porcentaje de agua, ya que su cuerpo es menos denso y su masa magra es muy alta. En el caso de un lactante o un niño, disminuye gradualmente, al 60 o 70%. La proporción de grasa acá aumenta un poco y el agua corporal total disminuye con el crecimiento. En un adulto joven, como ya vimos, es de un 60%. En de una mujer que tiene menor agua corporal total que el hombre adulto debido a una proporción fisiológicamente mayor de tejido adiposo o grasa que contiene menos agua. En este caso sería un 50, en el caso de la mujer 50 a 55%. En el caso de los ancianos disminuye con la edad, disminuye a un 45 a 55%. Disminuye debido a la pérdida progresiva de masa muscular y a menudo un aumento relativo del tejido adiposo o la grasa. Y por último, en embriología tenemos la semana del desarrollo embrionario. Esta imagen detalla el proceso de la primera semana del desarrollo embrionario, que ocurre después de la fecundación y mientras el nuevo organismo viaja por la trompa de falopio hacia el útero. Pero empezamos por la ovulación, que es el día 14 del ciclo menstrual. Un óvulo es liberado Un óvulo es liberado formando una célula, es liberado hacia el ovario, hacia la trompa de falopio. Luego tenemos la fecundación, que empieza en el día 1. Un espermatozoide se une al óvulo formando una célula llamada cigoto. Esto ocurre en la ampolla de la trompa. Luego tenemos el día 1 de 3, que es la segmentación. En este caso lo estamos demostrando en el día 2.
ya que está en ese rango de 1 a 3, donde el cigoto comienza una serie de divisiones mitóticas rápidas, o más conocida como mitosis, para aumentar el número de células llamadas blastómeras, donde el tamaño total del embrión no aumenta significativamente en este proceso. En el día 3 o 4 empieza la mórula, donde la masa compacta de células, aproximadamente 12 a 32 blastómeras, tienen forma de mora. Acá ingresa la cavidad uterina a la final de esta etapa. Luego, los blastocitos de día 4 a 5. Acá en el útero la mórula absorbe el líquido y forma una cavidad central. Las células se diferencian en dos grupos, embrioblastos y trofoblastos. Y último tenemos la implantación. Acá el blastocito pierde su capa protectora, que es la zona pelúcida, y comienza a adherirse a invadir el endometrio. La implantación finaliza alrededor del día 10 a 12 y marca el inicio de la secreción de la hormona del embarazo.